Existe algo dentro de tu casa que aún no has podido explicar. No es solo cansancio, no es únicamente el estrés del día a día. Es ese peso en el ambiente, esa sensación extraña cuando todo debería estar en paz. Puertas que parecen cerradas, discusiones que surgen de la nada, una inquietud que invade incluso los momentos de silencio. Y lo más peligroso es que, con el tiempo, esto comienza a parecer normal, pero no lo es. Hay una realidad espiritual que muchos ignoran, pero que está activa ahora mismo mientras me escuchas. Y cuando esa realidad no es confrontada, gana espacio, influencia y fuerza dentro del hogar. Hoy no estás aquí por casualidad. Hay un llamado siendo hecho sobre tu vida y sobre tu casa. Y a través del poder revelado en el Salmo 91, algo espiritual puede ser quebrado, alineado y restaurado. Pero antes de cualquier oración, necesitas entender lo que realmente está sucediendo. Porque aquello que no disciernes, no lo puedes vencer. La señal que no puedes ignorar. Presta atención a lo que has estado sintiendo dentro de tu casa. No lo ignores más. Esa opresión silenciosa, esa tristeza sin motivo claro, ese ambiente pesado que parece instalarse especialmente cuando estás más vulnerable. Eso no es solo emocional. Hay una señal siendo emitida y no proviene del mundo físico. Apunta a un desorden espiritual que necesita ser tratado con autoridad y discernimiento. Muchas personas intentan resolver esto con distracciones, ocupaciones o incluso evitando estar en casa. Pero huir no resuelve aquello que está arraigado en el ambiente. Lo que estás sintiendo es una alerta, y toda alerta lleva un mensaje. La cuestión es, ¿seguirás ignorando o decidirás actuar espiritualmente a partir de ahora? En el siguiente momento, entenderás algo que puede cambiar completamente la forma en que ves lo que está ocurriendo dentro de tu casa. Cuando la paz desaparece sin explicación, hay algo profundamente perturbador en darse cuenta de que la paz simplemente desapareció. No hubo un motivo claro, ninguna gran tragedia, ningún cambio drástico. Aún así, el ambiente cambió. Lo que antes era ligero se volvió pesado. Lo que era refugio pasó a ser un lugar de tensión. Y esto comienza de forma sutil. Pequeñas irritaciones se convierten en discusiones. El silencio deja de ser descanso y pasa a ser incómodo. La mente no se desacelera, el corazón no encuentra tranquilidad y hasta el sueño parece verse afectado. Es como si algo estuviera presionándote constantemente por dentro, incluso cuando todo a tu alrededor parece normal. Pero aquí está la verdad que pocos tienen el valor de enfrentar. No toda ausencia de paz tiene origen natural. La palabra de Dios revela que la verdadera paz no depende de las circunstancias, sino que es fruto de la presencia. Y cuando esa presencia es descuidada, otras influencias encuentran espacio. No se trata de miedo, se trata de discernimiento. Necesitas entender que la paz no desaparece por casualidad. Es retirada cuando algo ocupa el lugar que debería ser de la presencia de Dios, y si algo ocupó ese espacio, también puede ser removido. Pero antes de eso, necesitas ver lo que está detrás de esta realidad invisible que muchos prefieren negar. Hay algo espiritual sucediendo en tu casa. Puedes intentar explicarlo de forma lógica, racional o emocional. Puedes decir que es una fase, que es estrés o simplemente la rutina pesada. Pero en el fondo hay una percepción silenciosa dentro de ti que te dice que hay algo más allá de eso. Y esa percepción no está equivocada. La Biblia revela que no luchamos solo contra lo que vemos, sino contra fuerzas espirituales que operan de forma estratégica, silenciosa y constante. No hacen ruido al entrar, no piden permiso explícito, pero influyen en pensamientos, emociones y ambientes. Y el objetivo principal siempre será el hogar, porque cuando una casa es afectada, todo a su alrededor comienza a desmoronarse. Las relaciones se debilitan, la alegría desaparece, la fe se vuelve distante y la presencia de Dios deja de percibirse. Pero hay algo que necesitas entender con claridad. Reconocer que hay una influencia espiritual no es debilidad, es el inicio de la autoridad. Mientras tratas todo como algo común,
permaneces atrapado en el problema. Pero cuando disciernes, te posicionas. Y eso es exactamente lo que el enemigo intenta impedir. Porque en el momento en que entiendes lo que realmente está ocurriendo, dejas de ser víctima y te conviertes en alguien que actúa espiritualmente. Pero hay una pregunta que debe hacerse con sinceridad. ¿Cómo empezó todo esto? El error que abre puertas sin que lo notes. Nada entra en una casa espiritual sin encontrar una puerta. Y la mayoría de las veces, esa puerta no está completamente abierta, sino que se abre en pequeños detalles que parecen inofensivos. Así es como comienza. Una palabra dicha en un momento de ira. Un hábito que se repite sin vigilancia. Contenidos que entran en tu casa sin filtro. Ambientes espiritualmente cargados que frecuentas y luego llevas de regreso a tu hogar sin cobertura, sin oración, sin discernimiento. Todo esto va creando brechas. Y lo más peligroso es que esas brechas no parecen graves al principio. Son sutiles, silenciosas, casi imperceptibles. Pero en el mundo espiritual, pequeñas aperturas pueden generar grandes influencias. La palabra enseña que debemos guardar el corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida. Cuando esto no sucede, lo que debería ser protegido comienza a ser accesible. Y no se trata de culpa, sino de conciencia. Dios no revela para acusarte, sino para alinearte, porque toda puerta que fue abierta puede ser cerrada, y toda brecha puede ser restaurada. Pero hay una llave que muchos ignoran, y está escondida en uno de los textos más poderosos de la Biblia. El Salmo 91 no es solo un texto, es un escudo. Muchas personas conocen el Salmo 91, pero pocas realmente acceden a lo que contiene. No fue escrito solo para ser leído en momentos difíciles, ni para repetirse como un ritual vacío. Es una declaración espiritual llena de autoridad, protección y presencia. Cada palabra de este salmo es una afirmación de quién es Dios y de cómo Él actúa con aquellos que se alinean con Él. No es poesía, es posicionamiento espiritual. No es tradición, es cobertura. Cuando alguien declara este salmo con entendimiento, algo comienza a moverse en el mundo invisible. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía, establece límites, deshace ataques y reposiciona el ambiente. Pero aquí está el punto que muchos no ven. No se trata solo de hablar, sino de habitar. El Salmo 91 comienza revelando una condición espiritual antes de liberar promesas. Existe un lugar en Dios que activa esa protección. Existe un nivel de intimidad que transforma palabras en realidad. El secreto oculto en la primera frase. La primera frase del Salmo 91 no comienza con una promesa, sino con una condición. Eso lo cambia todo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Observa con atención. No dice el que visita, ni el que recuerda a Dios cuando lo necesita, dice el que habita. Esto habla de permanencia, de constancia, de una relación continua y no ocasional. El error de muchos está aquí. Quieren protección sin posicionamiento. Desean paz sin presencia. Buscan liberación, pero no permanecen en el lugar donde se genera. Habitar significa vivir en Dios, traer su presencia a la rutina, permitir que Él ocupe un espacio real en la casa, en las decisiones, en las palabras y en los pensamientos. Y cuando eso sucede, el resto del Salmo deja de ser una promesa lejana y se convierte en una realidad activa. Pero entonces surge una pregunta inevitable. Si no es suerte, si no es casualidad, ¿qué es lo que realmente activa esta protección sobre tu casa? La protección no es suerte, es posicionamiento. Existe una diferencia clara entre quien vive esperando que nada ocurra y quien se posiciona espiritualmente para que el mal no encuentre espacio. La protección de Dios no es un accidente distribuido al azar, responde a un alineamiento. Muchos dicen confiar en Dios, pero viven desconectados de Él en el día a día. Hablan de fe, pero no cultivan presencia. Desean cobertura espiritual, pero no construyen un ambiente donde esa cobertura pueda permanecer. Y aquí es donde todo comienza a tener sentido. Dios no falla en proteger, pero ha establecido principios.
Cuando te posicionas, entras bajo una autoridad que no puede ser quebrada por fuerzas espirituales contrarias. El posicionamiento es una elección diaria. Es decidir qué entra en tu casa y qué no entra. Es vigilar palabras, actitudes, ambientes e influencias. Es establecer límites espirituales con conciencia. No se trata de perfección, sino de dirección. Cuando te posicionas, algo cambia en el ambiente. Lo que antes tenía libertad comienza a perder espacio. Lo que parecía constante comienza a ser interrumpido. Y esto prepara el terreno para algo aún más profundo. Porque no basta con entender, es necesario aplicar. Existe una forma práctica de transformar tu casa en un lugar espiritualmente protegido, donde la presencia de Dios no solo visita, sino permanece. ¿Cómo transformar tu casa en un lugar blindado? Blindar tu casa espiritualmente no comienza con objetos, comienza con una decisión. No se trata de lo que colocas en las paredes, sino de lo que estableces en el ambiente. La presencia de Dios no responde a la apariencia, responde al alineamiento. El primer paso es consagrar tu hogar de forma intencional, no como un ritual vacío, sino como un acto consciente de entrega. Cuando declaras que esa casa pertenece a Dios, estás definiendo autoridad espiritual sobre ese territorio. Después viene la vigilancia. Todo lo que entra en tu hogar trae una influencia: conversaciones, contenidos, músicas, actitudes. El ambiente es moldeado continuamente por lo que se permite permanecer. Y aquí hay algo que lo transforma todo: la constancia de la palabra. Cuando la palabra de Dios es declarada dentro de tu casa, no solo llena el espacio, redefine el ambiente, establece luz donde había peso, orden donde había confusión. Ora en voz alta, declara. Lee las Escrituras como quien establece un límite espiritual. Porque en el mundo invisible, lo que es declarado con fe se convierte en un marco. Y poco a poco comenzarás a notar algo diferente. El ambiente cambia, la paz regresa. Lo que antes era pesado comienza a disiparse. Pero hay un elemento que potencia todo esto de forma aún más poderosa, y la mayoría de las personas lo subestima completamente. Palabras que activan el mundo espiritual. Hay algo que haces todos los días, muchas veces sin darte cuenta, y que tiene un impacto directo en el ambiente de tu casa. Tus palabras. En el mundo espiritual, las palabras no son solo sonidos, son liberaciones. Construyen o destruyen, abren o cierran, atraen o expulsan. Y lo que declaras dentro de tu hogar establece límites invisibles que definen lo que puede permanecer allí. Muchos viven rodeados de opresión, pero siguen declarando palabras de derrota, miedo, irritación y duda. Y sin darse cuenta, están reforzando aquello que desean vencer. Pero cuando comienzas a alinear tu boca con la palabra de Dios, algo cambia inmediatamente. No se trata de repetir frases, se trata de declarar con fe, entendimiento y autoridad. Cuando dices que tu casa pertenece al Señor, eso no es simbólico, es una afirmación espiritual que establece dominio. Cuando declaras protección, paz y presencia, estás activando principios que no pueden ser ignorados en el mundo invisible. La Biblia enseña que hay poder de vida y muerte en la lengua. Esto no es una figura de lenguaje, es una realidad espiritual. Y a partir del momento en que entiendes esto, dejas de hablar por impulso y comienzas a hablar con propósito. Ahora, todo está siendo preparado para un momento decisivo, un punto en el que lo que has escuchado deja de ser solo entendimiento y se convierte en experiencia. Porque hay un instante en el que todo comienza a cambiar. El momento en que todo comienza a cambiar, existe un instante específico en el que el mundo espiritual responde de forma clara, directa e innegociable. No es cuando solo escuchas, no es cuando estás de acuerdo mentalmente, es cuando decides posicionarte. Hasta aquí, has sido guiado a entender, a discernir y a percibir lo que está ocurriendo. Pero ahora, algo dentro de ti necesita salir de la pasividad, porque el conocimiento sin acción mantiene todo como está. Y tal vez ya hayas intentado otras cosas antes. Tal vez
ya hayas orado sin ver resultados, hayas buscado soluciones y sentido que nada realmente cambió. Pero hoy no se trata de repetir lo que no funcionó. Se trata de hacerlo con entendimiento, con autoridad y con alineamiento. Hay un punto en el que tu voz deja de ser solo una expresión humana y se convierte en un instrumento espiritual. Y ese punto es ahora. No necesitas esperar un día más, ni a que una situación empeore para actuar. Lo que debe hacerse puede comenzar en este mismo momento, ahí donde estás. Porque cuando alguien decide posicionarse con fe verdadera, el ambiente responde. Y eso es exactamente lo que va a suceder a partir del siguiente paso. Prepara tu corazón, concentra tu mente y alinea tus palabras, porque lo que estás a punto de hacer no es común, es espiritual. La oración que expulsa todo mal de tu hogar. Ahora no se trata de escuchar, sino de participar. Si es posible, permanece hasta el final con total atención. Si puedes, cierra los ojos por un momento y concentra tu mente. Este es un acto espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, me presento ahora delante de tu presencia, no solo por mí, sino por mi casa. Reconozco que tú eres el Dios Altísimo, aquel que guarda, protege y establece paz sobre aquellos que se alinean contigo. En este momento consagro mi hogar al Señor. Cada ambiente, cada habitación, cada detalle, todo te pertenece a ti. Declaro con autoridad que toda influencia maligna, toda opresión espiritual, toda presencia contraria a la paz de Dios sea removida ahora. En el nombre de Jesús, todo aquello que no proviene del Señor pierde el derecho de permanecer aquí. Que toda inquietud, miedo, confusión y peso sean quebrados ahora. Establezco que esta casa está bajo la protección del Altísimo. Ningún mal prevalecerá, ninguna fuerza contraria tendrá espacio, porque el Señor es mi refugio y mi fortaleza. Que tu presencia llene este ambiente ahora. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento comience a ocupar cada espacio. Y a partir de hoy, declaro: este lugar pertenece a Dios. Permanece unos segundos en silencio. Percibe el ambiente. Algo ya ha comenzado a cambiar. Pero lo que hagas a partir de ahora determinará si esto será momentáneo o permanente. Lo que debes hacer cuando el video termine, lo que ha sucedido aquí no puede terminar cuando el video acabe. Si tratas este momento como algo pasajero, el cambio también será pasajero. Pero si adoptas una postura diferente a partir de ahora, lo que comenzó hoy puede volverse permanente. Cuando este video termine, no vuelvas inmediatamente a las distracciones. Preserva este ambiente que ha sido establecido. Permanece unos minutos en silencio, reconociendo la presencia de Dios en tu casa. Después, haz algo simple pero poderoso. Camina por las habitaciones de tu hogar y declara con voz firme que ese espacio pertenece al Señor, no como un hábito automático, sino con conciencia de lo que estás haciendo. Si hay algo en tu casa que no edifica, que carga peso, que no está alineado con la presencia de Dios, ten el valor de removerlo. No negocies con aquello que debilita el ambiente espiritual. Establece también un tiempo diario, aunque sea breve, para traer la palabra a tu hogar. La constancia mantiene lo que fue activado hoy, porque liberar es un momento, pero mantener la libertad es una decisión continua. Y algo comienza a suceder cuando esa decisión se sostiene. Tu casa empieza a llevar una marca invisible, algo que no se ve con los ojos, pero que es percibido por todos los que entran. El testimonio invisible que tu casa llevará, existe un tipo de transformación que no necesita ser anunciada porque se siente. Tu casa comienza a llevar un testimonio que no depende de palabras, sino de atmósfera. Las personas entrarán y percibirán algo diferente, incluso sin saber explicarlo. Un ambiente ligero, una paz poco común, una sensación de acogida que no viene de la decoración, sino de la presencia. Las conversaciones cambian de tono. El peso que antes dominaba ya no encuentra espacio. Lo que parecía constante deja de manifestarse con la misma fuerza. Y tú también lo notarás dentro de ti. Tu mente se calma, tu corazón se estabiliza, tu fe se fortalece.
no porque todo a tu alrededor se haya resuelto, sino porque algo dentro de ti fue alineado. Este es el tipo de testimonio que Dios establece. No es exhibicionismo espiritual, es evidencia de transformación. Y lo más poderoso es que esto no solo te impacta a ti. Tu casa se convierte en un lugar donde otros también serán tocados, donde vidas pueden ser alcanzadas, donde la presencia de Dios se manifiesta de forma real. Pero hay un riesgo que necesitas evitar. No vuelvas a vivir como antes. Existe un momento en la vida espiritual en el que ya no puedes fingir que no sabes. Después de lo que has escuchado, después de lo que has sentido, volver al mismo patrón no es solo un error, es una decisión consciente. Muchos experimentan un toque de Dios, perciben el cambio, sienten que la paz regresa, pero con el tiempo se relajan, dejan de vigilar, regresan a los mismos hábitos, permiten nuevamente lo que antes ya habían identificado como dañino. Y así es como el ciclo vuelve a comenzar. No porque Dios haya fallado, sino porque el posicionamiento fue abandonado. La palabra enseña que cuando una casa es limpiada y queda vacía, aquello que salió intenta regresar con más fuerza. Esto revela un principio serio. La liberación sin mantenimiento abre puertas a un estado aún peor. Por eso, lo que comenzaste hoy debe convertirse en un estilo de vida. No negocies tu paz. No banalices la presencia de Dios. No permitas que el ambiente vuelva a ser contaminado por aquello que ya fue vencido. Vigila tus palabras, tus decisiones, lo que permites entrar en tu casa y en tu mente. Protege lo que Dios restauró. Porque vivir diferente no es un esfuerzo pesado, es una decisión diaria de permanecer alineado, y cuando esa decisión se mantiene, algo extraordinario sucede. Tu casa deja de ser un lugar común y se convierte en un territorio donde la presencia de Dios es constante. La presencia de Dios ahora habita aquí. Lo que comenzó como una incomodidad, una inquietud difícil de explicar, ahora se convierte en un marco espiritual en tu vida. Esto no fue solo un video, fue un punto de decisión. Un momento en el que discerniste, te posicionaste y abriste espacio para que Dios tomara el control de tu hogar. Y cuando Dios toma el control, todo cambia. Tu casa ya no es la misma. El ambiente que antes cargaba peso, ahora comienza a reflejar paz. El lugar donde había tensión se convierte en refugio. No porque todo alrededor se haya vuelto perfecto, sino porque la presencia correcta comenzó a gobernar. Esto no es emocional, es espiritual. Hay una marca invisible establecida ahí, una autoridad que fue declarada, un límite que fue impuesto. Y todo aquello que no pertenece a Dios lo reconoce. Pero guarda esto profundamente. Esta presencia no es solo para ser sentida, es para ser mantenida. Sigue declarando, sigue alineando, sigue protegiendo. Porque cuanto más valoras la presencia de Dios, más se manifiesta de forma real y constante. Y a partir de ahora, cada vez que alguien entre en tu casa, no encontrará solo un ambiente, encontrará un lugar donde Dios habita.